Hoy me tocó el capítulo 40, El secreto de Duncan. La continuación de ayer, que estuvo hermoso, hermoso el capítulo de ayer. Este también está lindo, con Jamie encendido, echando fuego. Jamie Clay, por supuesto. Muy lindas estuvieron. Bueno, empiezo a leer, ¿qué les parece? Ya tenemos 5 personas, ya es un numerito. Bueno, voy a empezar con el capítulo 40, El secreto de Duncan. El padre Leclerc no hablaba inglés, exceptuando un jubiloso Tally Ho, que usaba el teléfono como interjección de asombro o para expresar aprobación. Como Yocasta aún estaba en su toilet, fui yo quien lo presentó a Ulises. Luego lo acompañé al salón principal. Hice que le sirvieran un buen refrigerio y lo senté a conversar con los Sherston. Estos eran protestantes y se les salían los ojos de las órbitas ante la presencia del jesuita, pero estaban tan deseosos de exhibir su francés que pasaron por alto la infortunada profesión del cura. Mientras me enjugaba mentalmente el sudor tras tan delicada maniobra social, me excusé para salir a la terraza, a fin de ver si Jamie había logrado apresar a Duncan. Ninguno de los dos estaba a la vista, pero Brianna venía por el prado con Jamie en brazos. «Hola, cariño, ¿cómo estás?» Alargué los brazos hacia el bebé, que parecía inquieto. Se retorcía y chasqueaba los labios como quien se sienta ante una comida de 6 platos tras haber cruzado el Sahara. «Parece que tenemos hambre». «¡Ah!», dijo. Luego, como si pensara que esa explicación podía ser insuficiente, la repitió varias veces, aumentando su volumen, al tiempo que brincaba a manera de énfasis. «Él tiene hambre y yo estoy a punto de estallar», especificó Brianna en voz baja, pellizcándose cuidadosamente la pechera. «Voy a llevarlo arriba para darle de comer. La tía Yocasta dijo que podíamos utilizar su habitación». «¿Sí? ¡Qué bien! Yocasta acaba de subir para descansar un rato antes de cambiarse», dijo. «Ahora el sacerdote está aquí. La boda se celebrará a las 4». Acababa de oír las campanadas del reloj del salón, que daban el mediodía. Era de esperar que Jamie tuviera a Duncan bien sujeto. Tal vez fuera mejor encerrarlo para evitar que volviese a desaparecer. Bri alzó de nuevo a Jamie y le metió un nudillo en la boca para callar sus comentarios. «¿Conoces a los Sherston?», preguntó. «Sí», fue mi cauta respuesta. «¿Por qué? ¿Qué han hecho?». Ella enarcó una ceja. «Me han pedido que pinte el retrato de la señora Sherston. Es un encargo». Al parecer la tía Yocasta les habló maravilla de mí y le mostró algunas cosas que hice la primavera pasada, cuando estuve aquí. Ahora quieren un retrato. «¿De veras? Oh, querida, qué estupendo». «Sería estupendo si tuvieran dinero», observó ella práctica. «¿Qué opinas?». Era una buena pregunta. Las ropas finas no siempre reflejan el valor real. Yo no conocía bien a los Sherston. No eran de Cross Creek, sino de Hillbrook. «Bueno, son bastante vulgares», dije, vacilando, «y terriblemente snobs. Pero creo que él tiene dinero. Si no me equivoco, es dueño de una cervecería. ¿Por qué no le preguntas a Yocasta? Ella tiene que saberlo». «Bastante vulgares», repitió ella con una gran sonrisa, imitando mi acento británico. ¿Quién es la snob?» «Yo no soy snob», me defendí con dignidad. «Solo observo con atención los matices sociales. ¿Has visto a tu padre o a Duncan?» «A Duncan no, pero papá está abajo, junto a los árboles con el señor Campbell». Y señaló el lugar para ayudarme. El pelo de Jamie y su tartán carmesí refulgían ferozmente al pie del prado. No había señales de la chaqueta escarlata de Duncan. «Que el diablo se lleve a ese hombre», musité. «¿Dónde se ha metido?» «En la letrina y ha caído adentro», sugirió Bri. Sí, espera un momento, ya vamos».
Tras dirigir la última frase a Jamie, que emitía gritos quejosos como si estuviera al borde de la inanición, desapareció dentro de la casa. Yo me ajusté el chal y fui a reunirme con Jamie. En el prado se estaba sirviendo un almuerzo al aire libre para comodidad de los invitados. Al pasar, junto a la mesa del refrigerio, cogí una galleta y una loncha de jamón, con los que improvisé un bocadillo para calmar mis propias punzadas de hambre. El aire aún era fresco, pero el sol ya alto me calentaba los hombros. Fue un alivio reunirme con los hombres a la sombra de los robles que alzaban al pie del prado. Las hojas asomaban por los brotes medio abiertos como dedos de bebé. ¿Qué me había dicho Nayagüene sobre los robles? Ah, sí. Cuando sus hojas tienen el tamaño de la oreja de una ardilla, ya puede sembrar maíz. En ese caso, los esclavos podrían plantar maíz en la huerta de River Run en cualquier momento. En el cerro, en cambio, pasarían semanas antes de que los robles tuvieran hojas. Al parecer, Jamie acababa de decir algo gracioso, pues Campbell emitió ese ruido grave y chirriante que en él pasaba por risa mientras me saludaba con una inclinación de cabeza. «Lo dejaré para que se ocupe usted de sus asuntos», le dijo a Jamie, recobrada la compostura. «Pero puede llamarme cuando me necesite». Con una mano a modo de visera miró hacia la terraza. «Ah, regresa el hijo pródigo. ¿En chelines o en botellas de coñac?» Duncan cruzaba la terraza, saludando con tímidas sonrisas a quienes le expresaban sus buenos deseos. Debí de poner cara de extrañeza, pues el señor Campbell me hizo una referencia y graznó con aire divertido. «He hecho una pequeña apuesta con su marido, señora. 5-1 por Duncan, esta noche», explicó Jamie, que él y mi tía compartirían la cama. «¡Santo cielo!», exclamé bastante fastidiada. «¿Es que nadie aquí habla de otra cosa? Todos vosotros tenéis la mente como una cloaca». Entre risas, Campbell se apartó para atender las urgencias de uno de sus nietos pequeños. «No me digas que tú no te has estado preguntando lo mismo». Jamie me dio un suave codazo. «Por supuesto que no», respondí escandalizada. «Era cierto, pero solo porque lo sabía». «Oh, por supuesto», repitió él torciendo la boca. «Pero si se te ve una lujuria en la cara como los bigotes del gato». «¿Qué quieres decir con eso?», interpelé. Por si fuera cierto, desplegué el abanico para cubrirme la parte inferior del rostro mientras parpadeaba sobre el encaje, fingiendo inocencia. Él emitió una interjección de burla, muy escocesa. Después de mirar a su alrededor, se inclinó para susurrarme al oído. «Esperen un minuto, chicas. Un segundo». Perdón. ¿Dónde estaba? «¿Qué quieres decir con eso?», interpelé. Por si fuera cierto, desplegué el abanico para cubrirme la parte inferior del rostro mientras parpadeaba sobre el encaje fingiendo inocencia. Él emitió una interjección de burla muy escocesa. Después de mirar a su alrededor, se inclinó para susurrarme al oído. «Quiero decir que es así como miras cuando quieres que vaya a tu cama». El cálido aliento me agitó el pelo de la sien. «¿Es así?». Dediqué una sonrisa brillante al señor Campbell, que nos miraba con interés por encima de la cabeza a su nieto, y utilicé el abanico a modo de escudo para susurrar algo al oído de Jamie, de puntillas. Luego me dejé caer sobre mis talones, con una sonrisa pudorosa mientras me abanicaba con fuerza. Jamie, algo escandalizado, pero también muy complacido, echó un vistazo al señor Campbell. Por fortuna, nos había vuelto la espalda para trabar conversación con otra persona. Mi marido se frotó la nariz, observándome con intensa especulación. Su mirada azul se demoró en el escote de mi vestido nuevo. Yo aleteé con delicadeza el abanico sobre la zona. Podríamos... Evaluó los alrededores estudiando las perspectivas de intimidad, pero su vista volvió ineludiblemente al abanico como si fuera un imán. Están hechos fuego esta gente. No podemos, lo informé, mientras dedicaba un sonriente saludo a las ancianas señoritas McNeil que pasaron tan tranquila detrás de él.
Todos los rincones de la casa están llenos de gente, los graneros, establos y cobertizos también. Y si has pensado en un rendezvous bajo las matas de la ribera, olvídalo. Este vestido ha costado una fortuna. Una fortuna en whisky ilegal, pero fortuna al fin y al cabo. Lo sé perfectamente. Me recorrió despacio con los ojos desde la cabellera recogida hasta las punteras de los zapatos nuevos. El vestido era de seda ambarina, con hojas de seda parda y dorada bordadas en el corpiño y en el dobladillo. Y a mi parecer me sentaba como un guante. Pero vale la pena, agregó con suavidad, y se inclinó para besarme. Una brisa helada agitó las ramas del roble que nos cubría. Me acerqué más a él, buscando su calor. Entre el largo viaje desde el cerro y el agolpamiento de huéspedes de resultas de inminente enlace, llevábamos más de una semana sin compartir el lecho. Lo que yo deseaba no era tanto una cita amorosa, aunque no lo rechazaría, por cierto, si se presentaba la oportunidad. Lo que echaba de menos era simplemente el contacto de su cuerpo junto al mío, alargar una mano en la oscuridad y apoyarla en la curva larga de su muslo, rodar hacia él en la mañana y encerrar sus nalgas redondas en la curva del regazo, apretar la mejilla contra su espalda, aspirando el olor de su piel mientras me deslizaba hacia el sueño. «Dios mío», dije apoyando la frente en los pliegues de su camisa para inhalar su olor a hombre, mezclado con el de almidón. «Si tu tía y Duncan no necesitan la cama, quizás...» «Ah, así que también lo has pensado». «No, en absoluto. Por otra parte, ¿qué te importa?» «No me importa, es verdad», dijo impertérrito. «Pero esta mañana 4 hombres me han pedido opinión. Si lo harían o si ya lo habían hecho, lo cual es todo un cumplido para mi tía, ¿no?» Es cierto, Yocasta Mackenzie debía de estar bien entrada en la 6ª década, pero la idea de que compartiera el lecho de un hombre no resultaba en absoluto inconcebible. Yo conocía a muchas que habían abandonado con gusto la vida sexual tan pronto como el fin de la edad fértil lo hizo posible. Yocasta no era de esas, y al mismo tiempo... No lo han hecho, informé. Lo supe ayer, por Fedra. Lo sé, Duncan acaba de decírmelo. Miraba algo con el ceño fruncido. La terraza donde se veía el colorido tartán de Duncan entre los enormes floreros de piedra. ¿De veras? Eso me sorprendió bastante. Tuve una súbita sospecha. No me digas que se lo has preguntado. Me dirigió una mirada de reproche. No lo he hecho, dijo. ¿Por quién me tomas, Asenach? Por escocés, respondí. Todos vosotros sois maníacos sexuales. Al menos, eso es lo que parece, tras escuchar estas conversaciones. Dirigí una dura mirada a Farquhar Campbell, pero estaba de espalda a mí, enfrascado en su conversación. Jamie me observó con aire reflexivo mientras se rascaba la mandíbula. ¿Maníacos sexuales? ¿Sabes a qué me refiero? Claro que sí. Solo me preguntaba si es un insulto o un cumplido. Abrí la boca, pero hice una pausa. ¿Quién se pica? Dije, ajos come. Él estalló en una carcajada con lo que muchos se volvieron a mirarnos. Entonces me cogió del brazo para conducirme hacia la sombra de los olmos. Quería preguntarte algo, Sassenach, dijo mientras miraba por encima del hombro para asegurarse de que nadie nos escuchaba. ¿Puedes buscar una ocasión para hablar a solas con mi tía? ¿En este manicomio? Echó un vistazo a la terraza. Un enjambre de invitados rodeaba a Duncan, como las abejas a un macizo de flores. Supongo que podría pillarla en su habitación, antes de que baje para la ceremonia. Ha subido a descansar. No me habría ido mal acostarme también. Me dolían las piernas tras pasar horas enteras de pie. Además, los zapatos nuevos eran algo estrechos. Perfecto. Saludó amablemente a un conocido que se acercaba, pero luego le volvió la espalda para evitar interrupciones. De acuerdo, dije. ¿Por qué? Pues se trata de Duncan. Parecía a la vez divertido y algo preocupado. Hay una pequeña dificultad y él no se atreve a tocar el tema con ella. No me digas, adiviné. Estuvo casado y creía que su primera esposa había muerto.
pero acaba de verla aquí, comiendo encurtidos. No es tan grave, aseguró él sonriente, y quizá no sea tan problemático como Duncan teme, pero está muy preocupado y no se decide a hablar con mi tía. Ella le intimida un poco, ¿sabes? Duncan era un hombre tímido y pudoroso, un antiguo pescador obligado a prestar servicios durante el alzamiento. Después de Culloden fue capturado y pasó varios años en prisión. En vez de trasladarlo, lo habían puesto en libertad, solo porque contrajo gangrena a raíz de un rasguño. Y al haber perdido un brazo, ya no era apto para los trabajos forzados, ni se lo podía vender como siervo. Yo no necesitaba preguntar de quién había sido la idea de esa boda. Duncan no habría albergado aspiraciones tan elevadas ni en 1.000.000 de años. Lo entiendo, pero ¿qué es lo que lo tiene tan preocupado? Bueno, respondió él con lentitud. ¿Se te ha ocurrido preguntarte por qué Duncan nunca se ha casado? No, solo supuse que el alzamiento... Oh, Dios mío, me interrumpí. No me digas... Santo cielo, ¿le gustan los hombres? Había levantado la voz sin darme cuenta. ¡No!, exclamó él escandalizado. ¿Crees que yo permitiría que mi tía se casara con un sodomita? ¡Cristo! Echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie hubiera oído esa calumnia. Luego me llevó hacia los árboles por si acaso. Bueno, tú no tenías por qué saberlo, observé divertida. Créeme que lo sabría, aseguró ceñudo. Ven aquí. Levantó una rama colgante para que yo pasara y me impulsó con una mano contra mi cintura. El bosquecillo era bastante grande. Allí resultaba fácil perderse de vista para los demás. Al llegar a un pequeño espacio abierto entre los troncos, repitió. No. ¿Qué mente más sucia tienes, Sassenach? No es nada de eso. Echó un vistazo atrás, pero estábamos a buena distancia del prado y razonablemente ocultos a la vista. Pero es incapaz. Encogió apenas un hombro, como si la idea lo incomodara profundamente. ¿Qué? ¿Impotente? Sentí que se abría la boca y la cerré. Sí, durante su juventud estuvo comprometido, pero sufrió un horrible accidente. Un caballo de tiro lo derribó en la calle y lo pateó en el escroto. Pareció a punto de tocarse a modo de comprobación, pero se contuvo. Se curó, aunque ya no era apto para los ritos nupciales, de modo que liberó a la joven de su compromiso y ella se casó con otro. «Pobre hombre», exclamé con una punzada de solidaridad. «El pobre Duncan siempre ha tenido mala suerte». «Bueno, está vivo», comentó Jamie. «Muchos otros murieron, además», señaló sobre el hombro de la extensión de River Run. «No creo que en su situación actual pueda hablar de mala suerte, exceptuando esa pequeña dificultad. Claro está». Con la frente arrugada repasé las posibilidades médicas. Si el accidente hubiera provocado un gran daño vascular, no había mucho que se pudiera hacer. Yo no estaba preparada para una buena cirugía reconstructiva. Pero si era solo un coágulo... ¿Dices que sucedió cuando era joven? Va a ser difícil después de tanto tiempo, pero puedo echar un vistazo y ver si... Jamie me miró con incredulidad. ¿Un vistazo? ¡Sassenach! Ese hombre se demuda cuando le preguntas por la salud de sus intestinos. Casi se muere de vergüenza al contarme eso. Si te entrometes en sus intimidades, le dará una apoplejía. Irritada, metí tras una oreja el mechón de pelo que había liberado una ramilla de roble. ¿Pero qué esperas de mí? ¿Que lo cure con encantamientos? No, por supuesto, replicó algo impaciente. No quiero que hagas nada por Duncan, solo que hables con mi tía. Pero, ¿quieres decirme que ella no lo sabe? Están comprometidos desde hace meses y han convivido la mayor parte de este tiempo. Sí, pero... Jamie se encogió ligeramente de hombros en ese raro ademán que hacía cuando se sentía azorado, como si la camisa le fuera demasiado estrecha. Verás, cuando surgió la idea de contraer matrimonio, a Duncan no se le pasó por la cabeza que fuera cuestión de... repetí yo, enarcando una ceja. ¿No es lo normal que el matrimonio incluya siquiera la posibilidad de... Bueno, él no pensó que mi tía lo quisiera por su belleza viril, ¿verdad?, observó Jamie enarcando las suyas.
Solo parecía cuestión de negocios y conveniencia. Como propietario de River Run, él podría manejar cosas que como capataz quedaría fuera de su alcance. Aún así, no habría accedido, pero ella lo persuadió. ¿Y no se le ocurrió mencionar este impedimento? Lo pensó, sí. Sin embargo, mi tía no daba muestras de pensar en el matrimonio sino como una cuestión de negocios. Ella no mencionó el hecho, y él era demasiado tímido para hacerlo, de modo que no surgió nunca. Y supongo que ahora ha surgido. ¿Qué ha pasado? ¿Acaso esta mañana tu tía le ha metido una mano bajo el kilt? ¿Ha hecho algún comentario procaz sobre la noche de bodas? Él no me lo ha dicho, replicó seco, pero solo esta mañana, cuando ha comenzado a oír las bromas de los invitados, se le ha ocurrido que quizás mi tía esperaba, pues, encogió un hombro y lo dejó caer. No sabía qué hacer, y escuchando a todos le ha entrado el pánico. Comprendo. Me pasé un nudillo por el labio superior, pensativa. Pobre Duncan, no es de extrañar que esté tan nervioso. Sí. Jamie enderezó la espalda con el aire de quien ha resuelto algo. Pues bien, si tienes la bondad de hablar con Yocasta y aclarar las cosas... ¿Yo? ¿Quieres que yo se lo diga? Mira, no creo que le importe mucho, dijo burlón. Después de todo, a su edad no creo que... A su edad, bufé. La última vez que se supo de tu abuelo Simon, ya septuagenario, avanzado, aún estaba haciendo de las suyas. Pero mi tía es mujer, observó él bastante austero, por si no te has percatado. Jamie, chicas. ¿Y tú crees que eso cambia las cosas? ¿Tú no? Pues sí, las cambia. Me recliné contra un árbol, con los brazos cruzados bajo el busto y lo miré con las pestañas entornadas. Cuando yo tenga 101 años y tú 96, te invitaré a mi lecho. Y entonces veremos quién se comporta a la altura de las circunstancias. ¿De acuerdo? Me observó con un destello en el azul oscuro de sus ojos. Estoy pensando en hacerte el amor aquí mismo, Sassenach, dijo. Como pago a cuenta, ¿eh? Y yo estoy pensando en tomarte la palabra, repliqué. Sin embargo, eché un vistazo hacia la casa que se veía perfectamente a través de las ramas. Los árboles empezaban a brotar, pero aquellas ramitas tiernas no eran absoluto camuflaje suficiente. Giré en el momento en que las manos de Jamie descendían hacia la curva de mis caderas. A partir de entonces los hechos son algo confusos. Las impresiones predominantes son un apresurado susurro de telas, el aroma penetrante de la hierba pisoteada y el crujir de las hojas marchitas bajo los pies. Pocos segundos después abrí de pronto los ojos. No te detengas, dije incrédula. Ahora no, por el amor de Dios. Él retrocedió un paso con una gran sonrisa maliciosa y dejó caer el borde de su kilt. El esfuerzo le había enrojecido la cara con un tono de bronce rojizo. Su pecho subía y bajaba contra los volantes de la camisa. Se pasó la manga por la frente. Te daré el resto cuando tenga 96 años, ¿de acuerdo? No vivirás hasta entonces. Ven aquí. ¿Hablarás con mi tía? Qué sucia extorsión, jadeé manoteando los pliegues de su kilt. Me las pagarás, te lo juro. Sin duda, claro que sí. Yo también se lo cobraría, chicas. Me rodeó la cintura con un brazo para alzarme en vilo. Luego se giró para quedar de espaldas a la casa, ocultándome con su cuerpo. Sus largos dedos recogieron diestramente la falda de mi vestido y las dos enaguas. Luego, con más destreza aún, se deslizaron entre mis piernas desnudas. Calla, murmuró a mi oído, si no quieres que la gente se entere. Con la curva de mi oreja entre los dientes, se puso manos a la obra como buen trabajador, sin prestar atención a mis forcejeos intermitentes y bastante débiles, es preciso admitirlo. Yo estaba más que lista y él sabía lo que estaba haciendo. No hizo falta mucho tiempo. Le clavé los dedos en el brazo, duro como el hierro contra mi cintura. Durante un momento de vertiginosa infinitud, me arqué hacia atrás y luego me derrumbé contra él, retorciéndome como la lombriz en el anzuelo. Jamie sofocó una risa grave y me soltó la oreja.
Se había levantado una brisa fría que me agitaba los pliegues de la falda. Desde el prado llegaban en el aire de primavera olores a humo y a comida, junto con el rumor de las conversaciones y las risas. Yo lo oía apagado bajo el golpeteo lento y fuerte de mi corazón. Ahora que lo pienso, comentó Jamie soltándome, Duncan conserva una mano útil. Me depositó suavemente sobre mis pies, sin soltarme el codo, por si se me aflojaban las rodillas. Puedes mencionárselo a mi tía, si crees que será de ayuda. Bueno, qué lindo capítulo este, chicas. Me hizo reír mucho cuando lo leí la primera vez. Capítulo 41. La música tiene su encanto. Roger Mackenzie caminaba a través de la multitud, aquí y allá, saludaba a algún conocido, pero continuaba avanzando sin detenerse, para evitar cualquier intento de diálogo. No estaba de humor para conversar. Brianna se había ausentado para amamantar al niño. Si bien la echaba de menos, por el momento prefería que estuviese fuera de la vista. No le gustaban en absoluto las miradas que estaba atrayendo. Las que se dirigían a su cara eran admirativas, pero respetuosas. No obstante, había sorprendido a ese pequeño cretino de Forbes observando su vista posterior con una expresión similar a la de los caballeros que contemplan a esa diosa de mármol en el prado. Al mismo tiempo se sentía muy orgulloso de su mujer. Estaba preciosa con su vestido nuevo. Al mirarla experimentaba un grato sentido de posesión. Lo que malograba un poco ese placer era la inquietud de pensar que ella parecía allí a sus anchas, ama y señora de todo ese... Una esclava más pasó al trote, con las faldas recogidas. Iba hacia la casa, con un cuenco lleno de panecillos frescos en la cabeza y otro bajo el brazo. ¿Cuántos esclavos tenía Yocasta Cameron? Desde luego, bastaba eso para descartar del todo la idea de que Brianna heredara Riverrun. Ella no toleraba la idea de tener esclavos, y él tampoco. Aún así lo reconfortaba pensar que no era solo su orgullo lo que impedía a Bri aceptar el legado al que tenía derecho. El débil gemido de un violín que provenía de la casa hizo que irguiera las orejas. Hay mosquitos, chicas. Tenía que haber música para la fiesta, desde luego, y con suerte unas cuantas canciones desconocidas para él. Se volvió hacia la casa. No había traído libreta, pero sin dudas Ulises tendría algo para darle. Hizo una reverencia a la esposa de Farquhar Campbell, a quien el vestido de seda rosada le daba el aspecto de una pantalla de lámpara horrible, pero costosa. Al cederle el paso para entrar, tuvo que morderse el inferior de la mejilla, pues la falda, con 1,20 m de diámetro, se atascó por un instante en los 90 centímetros de la puerta. Ella se contorsionó con habilidad de costado y entró en el vestíbulo como un cangrejo. Roger la siguió a respetuosa distancia. Aunque el violín había callado, le llegaban los sonidos de cuerdas y vibraciones. Alguien estaba probando y afinando instrumentos en el salón grande, cuyas puertas de 2 hojas se podían dejar abiertas para que los bailarines desbordaran hacia el vestíbulo llegado el caso. En ese momento solo había allí unos cuantos invitados que conversaban con aire indiferente. Roger pasó junto a Ulises, de pie frente al hogar, con peluca e inmaculada librea verde. Supervisaba a 2 criadas que preparaban una gigantesca tina de ponche de ron. Sus ojos se desviaron automáticamente a la puerta, registraron la presencia y la identidad de Roger y volvieron a lo suyo. Los músicos se habían agrupado en el otro extremo de la habitación, desde donde echaban miradas sedientas al hogar mientras preparaban sus instrumentos. Él se detuvo junto al violinista. ¿Qué van a interpretar hoy?, preguntó sonriente. Ewi Wee de Crooked Horn, tal vez, o Shaun Wick. Oh, señor, nada rebuscado. El director, un irlandés con aspecto de grillo, cuyos ojos brillantes no dejaban de traslucir su espalda encorvada, señaló con un gesto de cordial desdén a su abigarrado conjunto de músicos. Estos no saben más que gigas y reel. De cualquier modo, es lo que la gente querrá bailar, añadió, con aire práctico. Después de todo, aquí no estamos en los grandes salones de Dublín, ni siquiera en Edenton.
Un buen violinista puede mantenerlos contentos. ¿Y ese es usted, supongo?, preguntó Roger con una sonrisa, al tiempo que apuntaba con la cabeza el estuche resquebrajado que el director había puesto en un estante, donde nadie pudiera pisarlo o sentarse encima. Ese soy yo, confirmó el caballero con una elegante reverencia. Seamus Hanlon, señor, a su servicio. Es un honor, Roger Mackenzie del Cerro de Fraser. Se inclinó a su vez, disfrutando de esa formalidad anticuada, y estrechó brevemente la mano al músico, con cuidado de no dañar los dedos torcidos y las articulaciones abultadas. Al observar esa consideración por su mano artrítica, Hanlon hizo una mueca autodespectiva. Ah, con un poco de lubricante estarán bien. Flexionó una mano a modo de experimento. Luego la movió como para descartar el tema mientras escrutaba a Roger con una mirada vivaracha. «¿Y usted, señor? He percibido los callos en la punta de sus dedos. No creo que sea violinista, pero toca algún instrumento de cuerda, ¿verdad? Solo para pasar el tiempo en las veladas, no como ustedes, caballero». Roger señaló cortésmente a los miembros del grupo, que ahora exhibían un cello maltrecho, 2 violas, una trompeta, una flauta y algo que podía haber iniciado su existencia como cuerno de caza, aunque parecía tener añadidos varios tubos extraños que sobresalían en diferentes direcciones. Hanlon lo observó con sagacidad, apreciando la amplitud de su pecho. «¡Y qué voz! Sin duda es usted cantante, señor Mackenzie». Una vibración doliente interrumpió la respuesta de Roger. Al girar en redondo, vio al chelista inflado sobre sus instrumentos, como una gallina con un polluelo muy grande, para protegerlo de un daño mayor contra el caballero que, por lo visto, lo había pateado sin la menor consideración al pasar. «Tenga usted cuidado, hombre», exclamó el chelista. «Torpe, borracho». El intruso, hombre corpulento que vestía el uniforme naval, lo miró con aire amenazador. «¿Cómo se atreve a hablarme allí?» Tenía la cara anormalmente enrojecida y se bamboleaba un poco. Roger percibió los vapores alcohólicos a 2 metros de distancia. El oficial señaló al músico con un dedo, como si estuviera a punto de hablar. La punta de la lengua asomó entre los dientes, rosada, pero no surgió palabra alguna. Las purpúreas mandíbulas se estremecieron durante un instante. Luego, abandonando el intento, giró sobre sus talones y se marchó, esquivando por muy poco al lacayo que entraba con una bandeja. Al salir al pasillo, chocó contra el marco de la puerta. «Cuidado, señor O'Reilly», advirtió secamente Simon Hanlon al chelista. «Si estuviéramos cerca del mar, habría una leva de enganche esperando que usted saliera. Tal como están las cosas, no sería raro que ese hombre lo ataque con algún pasador o algo por el estilo». O'Reilly escupió elocuentemente al suelo. «Lo conozco», dijo despectivo. «Se llama Wolf, lobo. Pero te aseguro que no está más que un perro de mala muerte. Está más borracho que una cuba. Dentro de una hora ya no se acordará de mí». Hanlon, caviloso, contempló con los ojos entornados la puerta por la que el teniente había desaparecido. «Puede ser», reconoció. «Pero yo también lo conozco, y creo que su mente puede estar más lúcida de lo que su conducta da a entender». Reflexionó durante un instante, golpeándose la palma de la mano con el arco del violín. Luego se volvió hacia Roger. «¿Del Cerro de Fraser, dicho usted? ¿Es acaso pariente de la señora Cameron?» «De la señora Hines, debería decir». Se corrigió. «Estoy casado con la hija de Jamie Fraser», explicó Roger, paciente. Había descubierto que era la descripción más eficaz, pues todo el condado parecía saber quién era Jamie Fraser. De ese modo evitaba más preguntas sobre sus propios vínculos familiares. «¡Diantre!», exclamó Seamus, visiblemente impresionado. «Vaya, ja. ¿Y qué está haciendo aquí esa esponja?», inquirió el chelista todavía furioso mientras daba a su instrumento un golpecito tranquilizadores. «Todo el mundo sabe que tenía intenciones de casarse con la señora Cameron para quedarse con River Run. Qué descaro mostrarse hoy por aquí».
Tal vez ha venido para demostrar que no guarda rencores, sugirió Roger. Un gesto cortés, que ha ganado el mejor y todo eso, ¿no? Ante eso los músicos emitieron una mezcla de risitas burlonas y bufidos de hilaridad. Quizá, dijo el flautista moviendo la cabeza, pero si es usted amigo de Duncan Hines, dígale que durante el baile cuide sus espaldas. Sí, dígaselo, repitió Seamus Hanlon. Vaya usted, joven, y hable con él, pero regrese, por favor. Y llamó con un dedo al lacayo que estaba a la espera. Después de coger una taza de la bandeja que se le ofrecía, la alzó a manera de saludo sonriendo a Roger. A lo mejor puede usted enseñarme una o dos canciones nuevas. Bueno, empezamos el capítulo 42. El amuleto Diesel. Sentada en el sillón de piel frente al hogar, Brianna daba el pecho a Jamie mientras su tía abuela se preparaba para la boda. ¿Qué le parece?, preguntó Fedra, hundiendo el peine de plata en un pequeño tarro de pomada. ¿La peino hacia arriba con los rizos en la coronilla? Su voz sonaba esperanzada pero cautelosa. No ocultaba su desaprobación por el hecho de que su ama se negara a usar peluca. Si se lo permitía, se esmeraría en crear un efecto similar con el pelo natural de Yocasta. Tonterías, dijo la anciana. Esto no es Edimburgo, hija. Mucho menos Londres. Se reclinó en el asiento con la cara en alto y los ojos cerrados, disfrutando del sol primaveral, que entraba a raudales por los cristales. Hacía chispear el peine de plata y convertía en sombra las manos de la esclava, contra el nimbo de lustroso pelo blanco. Puede ser, pero tampoco es el Caribe salvaje, ni los páramos, contraatacó Fedra. Usted es la señora, es su boda y todo el mundo la mirará. ¿Quiere abochornarme con el pelo suelto sobre los hombros como las indias, para que todos crean que no conozco mi oficio? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios no lo permita! La anciana boca de Yocasta se contrajo con irritable humor. Peíname con sencillez, por favor, hacia atrás y recogido con peinetas. Quizá mi sobrina te permita exhibir tu habilidad en sus rizos. Fedra echó una mirada penetrante a Brianna, quien se limitó a negar con la cabeza sonriente. Se había puesto una cofia con bordes de encaje por respetar la decencia pública y no estaba dispuesta a preocuparse por su cabellera. La esclava, con un resoplido, reanudó sus intentos de persuadir a Yocasta. La muchacha cerró los ojos y dejó que el amistoso altercado pasara a segundo plano. El sol le caía sobre los pies y el fuego. Ronroneante crepitaba a su espalda, abrazándola tanto como el viejo chal de lana con que se había envuelto junto con el pequeño Jem. Más allá de las voces de Yocasta y Fedra se oía el palpitar de la casa. En la planta baja, todas las habitaciones estallaban de huéspedes. Algunos se hospedaban en plantaciones cercanas y habían llegado a caballo para los festejos, pero eran muchos los que pasarían la noche en River Run. De modo que todas las alcobas estaban ocupadas. Los invitados dormían 5 y 6 en cada cama, otros en las tiendas montadas junto al embarcadero. Brianna miró con envidia el tamaño del gran lecho de Yocasta. Entre las exigencias del viaje, Jamie y el hacinamiento de River Run, llevaba más de una semana sin dormir con Roger, y a duras penas podría hacerlo antes de regresar al cerro. En realidad, dormir con él no era lo que más le interesaba, por agradable que fuese. Los estirones del bebé en su pecho despertaban necesidades no maternales en otros sitios, cuya satisfacción requería de Roger y de alguna intimidad. La noche anterior habían iniciado algo promisorio en la despensa, pero los interrumpió uno de los esclavos al entrar en busca de queso. Él, en el establo, quizá, extendió las piernas curvando los dedos y se preguntó si los mozos de cuadra dormirían allí o no. Está bien, me pondré los brillantes, pero solo para complacerte, Hannigan. La voz humorística de Yocasta la arrancó de una tentadora visión. Un pesebre lleno de paja y el cuerpo desnudo de Roger entrevisto en la penumbra. La hija es igual que el padre, chicas. Apartó la vista de Jamie, que mamaba como un bendito. Su tía abuela estaba en el asiento de la ventana, con la luz primaveral contra la cara. Parecía abstraída como si escuchara algo débil y lejano, que solo ella podía percibir. Tal vez el rumor de los invitados, allí abajo. El murmullo de la casa la había
la hacía pensar en las colmenas de su madre durante el verano. Un redoble que podías oír si apoyabas el oído contra una de ellas. Un distante sonido de atareada satisfacción. El producto de este enjambre no era miel, sino conversación, aunque su objetivo era similar, la acumulación de reservas con que sobrellevar los días tristes en que faltara el néctar. Con eso basta. La anciana se puso de pie y ahuyentó a Fedra, que abandonó la habitación. Tamborileaba con los dedos contra el tocador, arrugado el entrecejo, obviamente, concentrada en los detalles que debía atender. De pronto se presionó la frente con los dedos por encima de los ojos. ¿Te duele la cabeza, tía?, preguntó Briana en voz baja para no alterar a Jamie, que estaba casi dormido. Yocasta bajó la mano y se volvió hacia ella con una sonrisa irónica. «Oh, no es nada. Cada vez que cambia el tiempo se me alborota la cabeza». Pese a la sonrisa, la muchacha vio las pequeñas arrugas de dolor que aparecían en los pliegues de los ojos. «Jen está a punto de terminar. Iré por mamá. ¿Quieres? Ella puede prepararte una tisana». Su tía descartó el ofrecimiento con un ademán de la mano, desechando el dolor con obvio esfuerzo. «No es necesario, Amuirmin. No es tan grave», y se frotó las sienes cuidando de no arrugar el peinado. El gesto desmentía sus palabras. Jamie se desprendió con un lechoso pop y dejó caer la cabeza hacia atrás, con la diminuta oreja arrugada y de color carmesí. El hueco del brazo donde había descansado quedó caliente y sudoroso. Mientras alzaba el cuerpo inerte, Briana suspiró de alivio al sentir el aire fresco contra la piel. Un suave eructo burbujeó en la boca del pequeño, con un goteo de leche sobrante, y él cayó contra su hombro como un globo de agua medio vacío. «Está lleno, ¿verdad?». Yocasta sonrió, volviendo hacia ellos los ojos ciegos. «Como un tambor», le aseguró Briana. Para asegurarse le dio unas palmaditas en la espalda, pero no se oyó más que el suave suspiro del sueño. Entonces se levantó, le limpió la leche del mentón y lo acostó boca abajo en la cuna improvisada. Un cajón de chifonier de Yocasta, puesto en el suelo y bien acolchado con almohadas y edredones. Briana colgó el chal en el respaldo de la silla. La corriente de aire que filtraba por el marco de la ventana la hizo estremecer, por no arriesgarse a manchar el vestido nuevo de leche vomitada. Había amamantado a Jamie en camisa y medias. Ahora tenía la carne de gallina en los antebrazos. Yocasta volvió la cabeza a oír el crujido de la madera y el susurro de tela. Su sobrina había abierto el gran armario para retirar 2 enaguas de hilo y su vestido. La muchacha alisó con satisfacción los pliegues de suave lana azul celeste. Ella misma había diseñado el encaje y tejido el paño, con hebra hilada por la señora Buck y teñida por Claire, con añil y saxífraga. Luego Marsalí la había ayudado a coserlo. «¿Quieres que llame a Fedra para que te ayude a vestirte, muchacha?». «No hace falta, puedo arreglarme sola, si me ayudas con los cordones». No le gustaba recurrir a los servicios de los esclavos si podía evitarlo. Las enaguas no ofrecieron ningún problema, simplemente metió las piernas por ellas y se ató a la cintura los cordones que la fruncían. En cambio el corsé se ataba por la espalda, al igual que el vestido. Yocasta aún tenía las cejas oscuras como el bronce contra el pálido tono albaricoque de su piel. Se alzaron un poco ante la sugerencia de su sobrina, pero asintió sin más que una leve vacilación. Luego volvió los ojos ciegos hacia el hogar, arrugando un poco el entrecejo. «Supongo que puedo. Oye, el niño, ¿no está demasiado cerca del fuego? Mira que se pueden saltar chispas». Briana se contorsionó dentro del corset, recogiendo los pechos en los huecos festoneados que lo sostenían. Luego se puso el vestido por arriba. «No, no está demasiado cerca del fuego», dijo paciente. Había hecho el corpiño con ballenas de la parte delantera en los costados. Giró un poco hacia un lado y hacia el otro, admirando el efecto en el espejo, al ver en el cristal la arruga en el ceño de su tía. Detrás de ella puso los ojos en blanco y se agachó para arrastrar el cajón, apartándolo un poco del hogar, por si acaso. «Gracias por seguirle la corriente a esta vieja», dijo Yocasta en tono seco al oír el roce de la madera. «De nada, tía». Briana dejó traslucir en la voz el afecto y la disculpa.
Apoyó una mano en el hombro de su tía abuela y Yocasta se la cubrió con la suya, estrechándosela con suavidad. No es porque crea que descuidas al niño, dijo, pero cuando has vivido tanto como yo, también eres más cautelosa. Eres más cautelosa, hija. He visto cosas terribles que le pueden suceder a un bebé, ¿sabes? Añadió con más suavidad. Y preferiría quemarme viva yo misma antes que nuestro pequeñín sufriera ningún daño. Sus manos recorrieron ligeramente la espalda de la muchacha buscando las ataduras sin dificultad. Veo que has recobrado la silueta, dijo con aprobación al rozar la cintura. ¿Qué es esto? ¿Tejido en relieve? ¿De qué color es? Azul añil oscuro, con hojas de vid y pámpanos de algodón grueso, en contraste con el azul claro de la lana. Guió los dedos de Yocasta por las viñas que cubrían cada ballena del corpiño, desde el escote hasta la V de la cintura, que descendía marcadamente por delante para destacar la esbelta silueta que su tía acababa de valorar. Inspiró hondo al ceñirse los cordones. Su mirada voló del espejo a la cabecita de su hijo, pequeña y redonda como un cantalupo y conmovedora en su perfección. No era la primera vez que se preguntaba qué vida habría llevado Yocasta. Debía de haber tenido hijos, al menos eso pensaba Jamie, pero nunca hablaba de ellos y la muchacha no se atrevía a preguntar. Quizá los hubiera perdido durante la infancia, como tantas. Sintió un nudo en el pecho al pensarlo. No te preocupes, dijo su tía. Su semblante, reflejado en el espejo, adoptó un decidido optimismo. Tu pequeño ha nacido para grandes cosas. No sufrirá ningún daño, estoy segura. Se dio la vuelta, haciendo crujir la seda verde de la bata sobre la enagua. Bree se sorprendió una vez más ante esa facultad de adivinar los sentimientos ajenos, aún sin ver las caras. Fedra, llamó Yocasta. Fedra, tráeme el estuche, el negro. La esclava estaba cerca como siempre. Un breve susurro en los cajones del armario y trajo el estuche negro. Yocasta se sentó con él ante su secretaria. Se trataba de una caja estrecha, vieja y gastada, recubierta de cuero y sin más adornos que el cierre de plata. La anciana guardaba sus mejores alhajas en un joyero más grandioso, de madera de cedro, con el interior recubierto de terciopelo. ¿Qué tendría en ese? Se acercó a su tía, que acababa de levantar la cubierta. Dentro había una varilla de madera torneada, el grosor de un dedo, con 3 anillos, una simple banda de oro, con un berilo engarzado, otro con una esmeralda grande y el último con 3 diamantes rodeados de piedras más pequeñas, que captaban la luz y la reflejaban en arco iris, que hacían bailar contra los muros y las vigas. ¡Qué preciosidad de anillo!, clamó Bree sin poder evitarlo. ¿El de diamantes? Es que Héctor Cameron era rico. Sí, comentó Yocasta, tocando con aire distraído la sortija más grande. Sus largos dedos sin adornos rebuscaron con habilidad entre las baratijas amontonadas en la caja, junto a los anillos, hasta encontrar algo pequeño y opaco que entregó a Brianna. Un pequeño broche de metal en forma de corazón, algo bruñido con un trabajo de calado. Es un amuleto Dísil, Amurmin, explicó la anciana con un gesto de satisfacción. Engánchalo en las faldas del niño del revés. ¿Un amuleto? Brianna echó un vistazo a la silueta acurrucada de Jamie. ¿Qué clase de amuleto? Contra las hadas, que el pequeño lo lleve siempre abrochado en su delantal. Siempre al revés, recuerda. Y nada proveniente del pueblo antiguo podrá hacerle daño. A Brianna se le puso la piel de los antebrazos de gallina ante el tono tajante de aquella voz. Tu madre debería habértelo dicho, prosiguió Yocasta, con un dejo de reproche. Claro que es una Sassenach, y a tu padre no se le ocurriría. Los hombres no piensan en esas cosas, añadió con cierta amargura. A la mujer le corresponde cuidar de los pequeños y protegerlos de todo mal. Se inclinó hacia el cesto de la yesca y después de buscar a tientas extrajo una larga ramilla de pino, con la corteza aún adherida. Toma esto, ordenó. Enciende un extremo en el hogar y camina 3 veces alrededor del niño, en la dirección del sol. Brianna, intrigada, cogió la varilla y la acercó al fuego. Luego,
Hizo lo que se le indicaba, cuidando de sostener la varilla encendida lejos de la cuna improvisada y sus propias faldas. Yocasta golpeaba rítmicamente el suelo con el pie, al tiempo que cantaba en voz baja. Hablaba en gaélico pero despacio, de modo que la muchacha pudo reconocer la mayor parte de las palabras. Que la sabiduría de la serpiente sea tuya, que la sabiduría del cuervo sea tuya, y la sabiduría del águila valiente. Que la voz del cisne sea tuya, que la voz de la miel sea tuya, y la voz del hijo de las estrellas. Que la bendición del hada sea tuya, que la bendición de los elfos sea tuya, que la bendición del perro colorado sea tuya, que la riqueza del mar sea tuya, que la riqueza de la tierra sea tuya, y la riqueza del Padre del cielo. Que cada día sea alegre para ti, que no haya días malos para ti, una vida gozosa y satisfecha. Yocasta hizo una pausa con una arruga en la frente, como alerta para percibir cualquier respuesta del país de las hadas. Claramente satisfecha, señaló el hogar. Arroja eso al fuego, así el niño estará protegido contra las quemaduras. Briana obedeció. La fascinaba descubrir que nada de eso le parecía ridículo. Era extraño, pero muy placentero, pensar que de ese modo protegía a Jen de todo daño, aún contra las hadas, en las que personalmente no creía. Al menos no había creído en ellas antes de todo esto. Desde abajo le llegó un hilo de música, el chirrido de un violín y una voz grave y madura. Aunque no llegaba a distinguir las palabras, reconoció el sonido. Yocasta inclinó la cabeza para escuchar sonriente. «Tiene buena voz tu marido». Briana también escuchaba. Percibió muy débilmente el familiar ir y venir de My Love is in America. «Siempre canto para ti». Los pechos blandos, ya vacíos de leche, le escocieron un poco ante el recuerdo. «Tienes buen oído, tía», comentó apartando el pensamiento con una sonrisa. «¿Estás satisfecha con tu matrimonio?», preguntó Yocasta de pronto. «¿Te llevas bien con el muchacho?». «Sí», respondió ella, algo sobresaltada. «Muy bien, sí. Me alegro». Su tía abuela escuchaba, inmóvil, con la cabeza inclinada a un lado. «Me alegro, sí», repitió en voz baja. Llevada por un impulso, Briana le apoyó una mano en la cintura. «¿Y tú, tía?», preguntó. ¿Estás satisfecha? Feliz no parecía la palabra adecuada, teniendo a la vista esa hilera de anillos en el estuche. Tampoco podía hablar de llevarse bien, si que recordaba a Duncan, tímido y enmudecido la noche anterior cada vez que alguien que no fuese Jamie se dirigía a él, nervioso y descompuesto esta mañana. ¿Satisfecha?, dijo Yocasta desconcertada. «Ah, de casarme». Para alivio de Briana, su tía se echó a reír. Las líneas de su cara se alzaron en sincera diversión. «Pues sí, desde luego. Pero si es la primera vez que cambiaré de apellido en 50 años». Con un pequeño bufido de diversión, la anciana se volvió hacia la ventana y apoyó la palma contra el cristal. «El día es perfecto, muchacha», añadió. «¿Por qué no te pones el manto y sales al prado a tomar un poco de aire en compañía?» Estaba en lo cierto. El río distante refulgía como plata, entre un encaje de ramas verdes. El aire interior, tan tibio momentos antes, parecía ahora súbitamente rancio y helado. «Creo que sí», Briana echó un vistazo hacia la cuna. «¿He de llamar a Fedra para que cuide del niño?». Yocasta lo descartó con un gesto de la mano. «Anda, vete, yo cuidaré del pequeñín. No pienso bajar en un rato». «Gracias, tía». Bri le dio un beso en la mejilla y se dispuso a salir. Luego, mirando a su tía, dio un paso atrás, hacia el hogar, y apartó discretamente la cuna un poco más del fuego. El aire fresco de fuera olía a hierba nueva y a humo de barbacoa. Sintió deseos de brincar por los senderos de piedra con la sangre cantando en las venas. Desde la casa le llegaban compases de música y la voz de Roger. Daría un paseo rápido y luego entraría. Tal vez entonces Roger estuviera dispuesto a darse un descanso y... «Briana», oyó su nombre siseado desde la huerta. Al volverse, sobresaltada, descubrió la cabeza de su padre, asomada por una esquina del muro, como un caracol rojizo. La llamó con un gesto y desapareció. Echó un vistazo sobre su hombro para asegurarse de que nadie la observaba y entró a toda prisa.
Su padre estaba agachado entre las zanahorias recién brotadas, junto a una criada negra, que yacía despatarrada en un montón de estiércol, con la cofia sobre la cara. —¿Qué demonios? —comenzó ella. Luego captó una penetrante barajara de alcohol entre los aromas de la planta y el estiércol calentado por el sol. —Ah, y se puso en cuclillas junto a su padre, con las faldas abultadas sobre el sendero. —Ha sido culpa mía —explicó él—, al menos en parte. He dejado una taza medio vacía bajo los sauces. Señalaba una taza para ponche tirada en el camino con una gota de líquido pegajoso aún adherida al borde. Ella debe de haberla encontrado. Brianna se inclinó para olfatear el borde arrugado de la cofia que ahora aleteaba al compás de los sonoros ronquidos. El olor imperante era a ponche de ron, pero también detectó un acre dejo de cerveza y el pulido aroma de coñac. Por lo visto, la esclava había consumido hábilmente los restos de las tazas que recogía para lavar. Levantó el volante de la cofia con un dedo cauteloso. Era Betty, una de las mayores. Tenía los labios flojos y la mandíbula caída en un sopor alcohólico. —Sí, no es su primera media taza —confirmó Jamie al verla—. Debe de haber estado tambaleándose. No sé cómo ha podido caminar hasta aquí desde la casa, en esas condiciones. Brianna miró hacia atrás, ceñuda. La huerta amurallada estaba cerca de las cocinas, pero a 300 metros largos de la casa principal. La separaban de ella un seto de redodendros y varios macizos de flores. —No solamente cómo —dijo con un dedo contra el labio en ademán de perplejidad—, sino por qué. Jamie, que observaba pensativo a la criada, levantó la vista al percibir su tono. Ella se incorporó. —¿Por qué ha caminado hasta aquí? —especificó señalando con la cabeza a la durmiente. —Parece que se ha pasado el día bebiendo. No creo que haya corrido hasta aquí con la taza. Alguien se habría percatado. ¿Y por qué molestarse si no era difícil hacerlo sin llamar la atención? Si se me ocurriera beber los restos, me quedaría bajo los sauces y lo tragaría deprisa. Su padre la miró sorprendido primero, con irónica diversión después. —¿De veras? Es buena idea, sí, pero como en esa taza quedaba una buena cantidad, tal vez quería disfrutarla en paz. —Tal vez, pero hay escondites más cercanos al río. Bree se agachó para recoger la taza vacía. —No, ¿qué bebías? En ese caso no has sido tú quien la ha empujado al otro lado. Le mostró la taza inclinándola para que él pudiera ver los pozos oscuros del fondo. El ponche de Yocasta no se preparaba solo con ron, azúcar y mantequilla, según la costumbre, sino también con pasas de Corinto y se terminaba de especiar con un hierro caliente. El resultado no era solo una mezcla de color pardo oscuro, sino que dejaba un denso sedimento, compuesto de pequeños granos de hollín provenientes del hierro y restos chamuscados de las pasas. Jamie cogió la taza, ceñudo, y metió en ella la nariz para aspirar profundamente. Luego hundió un dedo en el líquido y se lo llevó a la boca. —¿Qué es? —preguntó ella al ver su cambio de expresión. —Ponche. Pero repasó varias veces los dientes con la lengua como para limpiarlos. Con láudano, según creo. —¿Láudano? ¿Estás seguro? —No —reconoció él con sinceridad—, pero si esto no contiene algo aparte de las pasas de Corinto, yo soy holandés. Le acercó la taza. Ella olfateó con ganas. No llegaba a percibir mucho más que el olor dulzón y quemado del ron. Tal vez algo más penetrante, algo oleoso y aromático. Tal vez no. —Te creo —dijo limpiándose la punta de la nariz con el dorso de la mano. Luego echó un vistazo a la lánguida doncella. —¿Voy a buscar a mamá? Jamie se agachó junto a la mujer para examinarla con detenimiento. Después de palpar una mano laxa y escuchar la respiración, negó con la cabeza. —No sé si está drogada o solo ebria, pero no parece moribunda. —¿Qué haremos con ella? No podemos dejarla tendida aquí. —No, por supuesto. Con mucha suavidad, Jamie alzó a la mujer. Un zapato gastado cayó al camino. Brianna lo recogió. —¿Sabe dónde duerme? —preguntó su padre, maniobrando cuidadosamente con su carga roncante para rodear un macizo de pepinos. —Trabaja en la casa. Debe de dormir en la guardilla. Él sacudió la cabeza para apartar un mechón de pelo rojo que el viento le había metido en la boca. —Pues bien,
Rodearemos los establos y trataremos de subir por la escalera posterior sin que nos vean. Ve delante, hija, y hazme una seña cuando el camino esté libre. Ella ocultó el zapato y la taza bajo el manto y salió a toda velocidad al estrecho sendero que pasaba junto a la huerta, para bifurcarse más allá hacia las cocinas y las letrinas. Miró a un lado y a otro, con aire despreocupado. Había unas cuantas personas cerca del corral, pero de espaldas a ella, absortas en los caballos negros del señor Wiley. Cuando se volvía para hacer la señal a su padre, divisó al mismo señor Wiley, que entraba en los establos en compañía de una dama. Un destello de seda dorada. Un momento. Era su madre. Por un instante, Claire volvió su cara pálida hacia ella, pero estaba atenta a lo que su acompañante decía, y no reparó en la presencia de su hija. Brie vaciló. Habría querido llamar a su madre, pero no podía hacerlo sin llamar la atención. Al menos sabía dónde encontrarla. Una vez que Betty estuviera a salvo en su cama, podría ir a pedirle ayuda. Tras un momento de alarma y librarse por poco de ser vistos, lograron subir a Betty hasta el largo ático que compartía con las otras esclavas de la casa. Jamie jadeante la dejó caer sin ceremonias en uno de los camastros. Luego se limpió la frente sudorosa con la manga de la chaqueta y, fruncida la nariz, empezó a sacudir minuciosamente de los faldones algunos restos de estiércol. «Bueno», dijo el gruñón, «ya está a salvo. Si le dices a alguna de las otras esclavas que se ha sentido indispuesta, supongo que el asunto no llegará a mayores». «Gracias, papá». Ella se acercó para darle un beso en la mejilla. «Eres muy dulce». «Oh, sí», exclamó él resignado. «Tengo los huesos llenos de miel». Aún así, no parecía disgustado. «¿Has traído ese zapato?» Le quitó el otro y los puso juntos bajo la cama. Luego cubrió con la tosca manta de lana los pies de la mujer, enfundados en sucias medias blancas. Diana verificó su estado. Hasta donde podía juzgar, todo estaba bien. La mujer aún roncaba con una regularidad tranquilizadora. Mientras se alejaban de puntillas hacia la escalera posterior, le dio a Jamie la taza de plata. «Toma, ¿sabía que esta es una de las tazas de Duncan?» «No», él anarcó la cabeza, una ceja. «¿Cómo que es de Duncan?» «La tía Yocasta encargó un juego de 6 tazas para Duncan como regalo de bodas. Me las enseñó ayer. Mira». Hizo girar la taza en la mano para mostrarle el monograma grabado, la I, de Ain, con un pequeño pez que nada alrededor de las letras. «Fíjate en el bello detalle de las escamas. ¿Te es útil saberlo?», preguntó al ver que su padre arrugaba la frente interesado. «Quizá». Él sacó un pañuelo limpio para envolver el recipiente con cuidado y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. «Iré a indagar. Mientras tanto, ¿puedes buscar a Roger Mack?» «Por supuesto. ¿Para qué?» «Bueno, se me ha ocurrido que si Betty bebió parte del ponche y quedó tendida como un pescado en la encimera, me gustaría encontrar al que bebió la primera parte y ver si está igual que ella. Si el ponche estaba adulterado, es posible que estuviera destinado a otra persona, ¿verdad? Tú y Roger Mack podríais buscar discretamente entre los arbustos por si hubiera algún cuerpo tendido». En su prisa por llevar a Betty arriba, ella no lo había pensado. «De acuerdo, pero antes debería buscar a Fedra o a Ulises para decirles que Betty está indispuesta». «Sí, si hablas con Fedra podrías averiguar si la mujer consume opio, además de beber, aunque me parece improbable», añadió con sequedad. «También a mí», repuso ella en el mismo tono. Comprendía por qué. Podía darse el caso de que el ponche no estuviera alterado y que Betty hubiera tomado el láudano por sí misma, adrede. Ella sabía que Yocasta tenía un poco en la despensa, pero si lo había consumido, ¿era solo por divertirse o porque tenía intenciones de suicidarse? Miró con el ceño fruncido la espalda de su padre, que se había detenido al pie de la escalera, aguzando el oído. Resultaba fácil pensar en la miseria de la esclavitud pudiera inducirte al suicidio. Al mismo tiempo, la honestidad la obligaba a admitir que los esclavos domésticos de Yocasta vivían razonablemente bien, mejor que muchos de los individuos libres, negros o blancos, que ella había visto en Wilmington y Cross Creek. La habitación de los sirvientes estaba limpia, sus camas eran toscas pero cómodas, se los veía con ropa decente y hasta tenían calzado y medias. Comían más que suficiente. En cuanto
a las complicaciones emocionales que pueden inducir al suicidio, en realidad esas no se limitaban a los esclavos. Era mucho más probable que Betty simplemente fuera alcohólica, del tipo que bebía cualquier cosa con ecos etílicos. Así lo sugería el olor de su ropa. Pero, en ese caso, ¿por qué arriesgarse a robar láudano en medio de una fiesta que aseguraba bebidas en abundancia? De mala gana, llegó a la misma conclusión a la que debía de haber llegado su padre. Betty había ingerido el láudano, si de eso se trataba, por accidente. Y en tal caso, ¿para quién era la taza de la que había bebido? Jamie se dio la vuelta mientras fruncía los labios en señal de silencio y le indicó por señas que no había moros en las costas. Ella lo siguió a paso rápido. Cuando llegaron al camino, sin ser vistos, dejó escapar un suspiro de alivio. «¿Qué hacías allí, papá?», preguntó. Su padre puso cara de no entender. «En la huerta», explicó Brianna. «¿Cómo es que has encontrado a Betty?» «Ah», él la cogió del brazo para alejarla de la casa. Marcharon a paso tranquilo hacia el corral, como dos inocentes invitados que quisieran contemplar los caballos. «Acababa de cruzar unas palabras con tu madre en el bosquecillo». Regresaba atravesando la huerta y allí estaba la mujer, tendida de espaldas en el montón de estiércol. Ese es un detalle que habría que tener en cuenta, ¿no te parece? ¿Se acostó en la huerta a propósito o solo la encontraste allí por accidente? Jamie movió la cabeza. «No sé, pero en cuanto a Betty esté sobria, quiero hablar con ella». «¿Sabes dónde está tu madre ahora?» «Sí, con Philip Wiley». Creo que iban a los establos. Su padre dilató un poco las fosas nasales al oír ese nombre. Ella contuvo una sonrisa. «Iré a por ella», dijo Jamie. «Mientras tanto, tú habla con Fedra y...» «Muchacha». Bri casi se había dado la vuelta para irse. Al oírlo se volvió de nuevo sorprendida. «Creo que tal vez deberías decirle a Fedra que no abra la boca a no ser que le pregunten dónde está Betty. Y si alguien lo hace, que nos lo diga enseguida a ti o a mí». Jamie se irguió de pronto mientras se aclaraba la garganta para hablar. «Ve en busca de tu marido. Y otra cosa, que nadie se entere de lo que haces, ¿eh?» Elevó una ceja y ella sintió con un gesto. Entonces Jamie giró sobre sus talones y se dirigió hacia los establos, golpeteando suavemente la chaqueta con los dedos de la mano derecha, como solía hacer cuando estaba pensativo. El viento frío se filtró bajo las faldas y las enaguas de Bri, ahuecándolas, y le provocó un escalofrío. Entendía bien lo que su padre había querido sugerir. Si no era un intento de suicidio ni un accidente, podría tratarse de un intento de asesinato. Pero, ¿de quién? Bueno, chicas, se terminó este capítulo. Les agradezco por escucharme y bueno, espero que leer la próxima vez y cuídense, que está todo muy peligroso. Cuidémonos todas. Bueno, besito a todas, las quiero.